Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mauricio Orozco González, alumno del cuarto año de Medicina Humana y también miembro del SEC. En este video voy a relatar sobre las enfermedades bacterianas por cápsula y de manera más específica las causadas por la bacteria Streptococcus pneumoniae, que también es muy conocida con el nombre de neumococo. El objetivo de este video es que se repase brevemente las características bioquímicas y estructurales de la bacteria y también que aprendan a reconocer esta bacteria mediante sus características microscópicas y macroscópicas. Además, debemos aprender a explicar los mecanismos patogénicos de Streptococcus pneumoniae, es decir, mediante qué moléculas puede causar daño al organismo, y también vamos a ver cómo es que el organismo responde mediante el sistema inmune para poder eliminar la infección. También vamos a mencionar brevemente los aspectos epidemiológicos de la infección por neumococo, es decir, por ejemplo, los grupos etarios mayormente afectados y también aspectos sobre vacunas. También vamos a discutir las enfermedades clínicas más relevantes causadas por el neumococo. Vamos también, y muy importante, mencionar los métodos de diagnóstico de laboratorio de una infección por Streptococcus pneumoniae, y vamos a también describir brevemente los métodos de prevención. Como pueden observar, aquí tenemos una fotografía, es una visión de campo microscópico de unas bacterias, probablemente a un aumento de 1000x, ¿no? Lo primero que tenemos que tomar en cuenta al observar bacterias en un microscopio es la forma. Nos tenemos que preguntar si son cocos, si son bacilos, si son vibrios, en el caso de que sean cocos, si son estreptococos, si son estafilococos, etcétera. Tenemos que aplicar todo lo que hemos aprendido. Entonces, si observamos atentamente, podemos concluir que estas bacterias son cocos, ¿no? Tienen forma de cocos, pero tienen algo especial en que siempre están en grupo de dos, si se dan cuenta. En todo momento están en grupo de dos. Y justamente a esto se le llama diplococos. Ahora, se sabe que los cocos tienen forma redonda, pero estos cocos tienen como que una manera un poco ovaladas y quizás se puedan confundir con bacilos, pero no. Los cocos que tienen forma un poco más ovaladas se llaman cocos de forma lanceolada, y como pueden ver, al estar en grupo de dos son diplococos. Entonces ya podemos decir que el Streptococcus pneumoniae aparece en, en la microscopía como diplococos de forma lanceolada. Lo otro que tenemos que ver es que si ya han identificado el tipo de tinción, esta es una tinción de Gram. Entonces debemos clasificar a las bacterias como Gram positivas o Gram negativas, a grandes rasgos, ¿no? Entonces, como pueden ver, aquí tenemos diplococos de forma lanceolada, que se tiñen en la tinción de Gram como Gram positivos. Algunos se tiñen de Gram negativos, como pueden ver aquí, 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 etcétera. Pero esto es normal, mientras la muestra va envejeciendo, estas bacterias van perdiendo su tinción, ¿no? Entonces, repasando, son diplococos de forma ovalada o forma lanceolada, que son Gram positivos, y algunas células en una muestra de Streptococcus pneumoniae se van a ver Gram negativas, y esto es normal. Esta diapositiva es útil para poder diferenciar los dos tipos principales de colonias que pueden haber al sembrar el neumococo en una placa, ¿no? Observamos dos placas, las dos en agar sangre, que justamente se llama agar sangre porque tiene un porcentaje de sangre, puede ser de cordero o otros componentes ya fabricados sintéticamente, ¿no? Pero el principal componente de la sangre es la hemoglobina, y esto va a ser importante y lo voy a relatar en un momento. Pero lo primero que tienen que saber es diferenciar entre una cepa encapsulada o no encapsulada de neumococo. Entonces, la principal diferencia entre estas dos cepas es que las encapsuladas van a ser mucho más grandes. Como pueden observar aquí, las colonias, que son estos círculos, y en este caso de las cepas no encapsuladas son estos puntos. Entonces hay una diferencia bastante notable de tamaño. La bibliografía nos dice que las cepas encapsuladas tienen un diámetro en las colonias de 1 a 3 milímetros. En cambio, las no encapsuladas, el diámetro es mucho menor, de 3 a 4 veces menor, que bueno, en esta imagen se observan como puntos y acá sí se pueden observar como círculos grandes, ¿no? Ahora, las cepas encapsuladas, si entramos a más detalle, se van a observar de manera más redondas y más mucoides, y las cepas no encapsuladas van a ser más planas y más pequeñas. Ahora, otra diferencia a la hora de sembrar neumococo es el medio en que lo ponemos. Se puede poner en medio aerobio, es decir, en un ambiente con bastante oxígeno, o en un medio anaerobio, que es un ambiente con poco o nulo oxígeno, ¿no? Mediante distintas técnicas se puede obtener un medio anaerobio. Ahora, esto es importante porque si sembramos el neumococo en medio aerobio, nos van a salir colonias alfa hemolíticas, y si sembramos neumococo en medio anaerobio, vamos a obtener colonias beta hemolíticas. ¿Cuál es la diferencia? Es que la alfa hemólisis, con hemólisis nos referimos a la destrucción de glóbulos rojos,
nos va a hacer que las colonias se puedan ver verdes, ¿no? Y esto es porque la hemoglobina, que está dentro de los glóbulos rojos, se va a oxidar a metahemoglobina, y la metahemoglobina va a aparecer como este pigmento verde, ¿no? Entonces, no se ha oxidado completamente, no se ha destruido completamente, es como una fase intermedia. Entonces, por eso la alfa hemólisis también se llama hemólisis parcial, alfa hemólisis o hemólisis parcial, que se va a ver como un pigmento verde en las colonias, ¿no? Entonces, en medio aerobio vamos a obtener colonias alfa hemolíticas, que son resultado de la hemólisis parcial, de la oxidación de la hemoglobina a metahemoglobina, que se va a ver de color verde. Y cuando sembramos neumococo en medio anaerobio, vamos a obtener colonias beta hemolíticas que nos van a dar una hemólisis total y se van a observar blancos, porque la sangre se ha destruido y se ha perdido el pigmento de manera total. Entonces, volviendo a repetir, como manera de repaso, en el caso del cultivo del neumococo o Streptococcus pneumoniae, este va a ser en agar sangre o agar chocolate. Es importante que esté en una atmósfera de 5 a 10% de dióxido de carbono. Otra cosa a tomar en cuenta es que no se debe sembrar en medios enriquecidos con glucosa. Lo vamos a ver luego. Ahora, volviendo al tema, puede ser sembrada en medio aerobio o en medio anaerobio. Si lo sembramos en medio anaerobio, vamos a tener colonias beta hemolíticas que hacen hemólisis completa o hemólisis total, es lo mismo. O en medio aerobio, en donde vamos a tener colonias alfa hemolíticas que hacen hemólisis parcial o hemólisis incompleta. Ahora, recuerden que les mencioné que esto es gracias a una enzima, es gracias a la neomolicina. La neomolicina es un factor de virulencia que lo que va a hacer es una enzima, un factor de virulencia que lo que va a hacer es crear poros en las membranas celulares, tanto de las células epiteliales, de la nasofaringe, faringe, pero también en los glóbulos rojos. Al hacer poros en las células se van a alisar y se van a destruir, ¿no? Entonces, justamente al destruirse, la hemoglobina también se va a formar la metahemoglobina y se va a formar o se va a poder observar este pigmento verde característico de las colonias alfa-hemolíticas. Ahora, otro tema importante es que algunas bacterias, cuando se siembran en el laboratorio, pueden permanecer en el tiempo. Puedes tener las bacterias una semana, 2 semanas y seguir sembrando y te van a servir. En el caso del neumococo no suele ser así porque luego de 18 a 24 horas de estar en la misma placa empiezan a destruirse, empiezan a sufrir este fenómeno de autolisis. Y esto es por diversos motivos. Uno de estos motivos es que la fermentación de carbohidratos, que lo hace el neumococo y muchas otras bacterias, genera la producción de ácido láctico. Pero en el caso del neumococo, el exceso de ácido láctico en el medio donde está creciendo es tóxico y va a causar autolisis, va a causar destrucción, va a causar muerte de las bacterias. Y otro factor también es que el neumococo es catalasa negativo, es decir, que no produce la enzima catalasa. La catalasa lo que hace es metabolizar el peróxido de hidrógeno, lo convierte en oxígeno y agua, ¿no? La reacción química del peróxido de hidrógeno es esa. Al ser catalasa negativa no tiene esta enzima, no se produce la reacción y se va a causar una acumulación de peróxido de hidrógeno en el organismo, en el medio, disculpen. Y esto es tóxico. Al no poder procesarla, al no poder metabolizarlo, al no poder degradarlo, lo que va a hacer es que se va a causar una acumulación de esto en el medio y también es tóxico. Entonces tenemos dos factores que hacen que el medio se vuelva tóxico, que el medio sea incompatible con el crecimiento de la bacteria y se dé la autólisis. Este fenómeno, repito, se da en un periodo de 18 a 24 horas post siembra, post crecimiento de colonias, ¿no? Y macroscópicamente en la placa se va a observar como un halo blanco que empieza a aparecer desde el centro y se va a extender hacia las afueras. Entonces esto es una interpretación de que las bacterias se están muriendo y se están destruyendo. Ampliando más sobre las características estructurales, es importante mencionar algunos componentes de la cápsula de la pared celular. Principalmente en cuanto a la cápsula, lo que se tiene que llevar es que es el principal factor de virulencia de esta bacteria. Es más, se dice que justamente las bacterias que tienen cápsulas son las que suelen ser las que causan clínica y las que son más infectantes. La cápsula está compuesta por una capa de polisacáridos y es muy importante la patogénesis. ¿Por qué? Porque más que tener enzimas que lisan células u otras cosas, la cápsula tiene una alta capacidad de despertar la respuesta inmunológica. Es más, se habla de que en la neumonía una importante parte del daño que se le hace al organismo es por la respuesta inmunológica exagerada. Además,
La cápsula es importante porque en base a esta se pueden diferenciar los serotipos de neumococo que existen en el mundo. Se han identificado más de 90 serotipos de neumococo y justamente se han aislado y se han reconocido los serotipos que suelen ser más infectantes y los que suelen causar enfermedades más severas. Y estos se juntan y se ponen en la vacuna polivalente contra el neumococo, que es un combinado de los serotipos más infectantes. En cuanto a la pared celular que está debajo de la cápsula, tenemos distintos componentes. Los más importantes son la fosforicolina, que genera la amidasa, que se va a mencionar luego, el polisacárido C, que es ácido teicoico unido a peptidoglucano, y se sabe que el polisacárido C precipita una fracción de las globulinas séricas, en específico la proteína C reactiva, que es un importante marcador, es un reactante de fase aguda que aparece cuando las infecciones en el organismo son graves. Además tenemos el antígeno F, que es ácido teicoico unido a lípidos de membrana. Como podemos ver, en esta imagen se observan algunas enzimas y otros componentes estructurales del neumococo que son virulentos, ¿no? Tenemos el polisacárido C, tenemos la neuraminidasa, el antígeno F, la proteasa de inmunoglobulina A que se va a mencionar luego, tenemos la neumolicina, tenemos la autolicina y la misma cápsula, incluso que es un factor de virulencia muy importante que, como dije, más que generar daño orgánico, despierta la respuesta inmune de manera bastante grande. Bueno, en la parte de patogenia e inmunidad, como les dije, el estudio de la patogenia se basa en que cómo es que el neumococo, bueno, cómo es que las bacterias de un organismo puede causar enfermedad. Ahora, tenemos que tener muy en cuenta y saber que Streptococcus pneumoniae es una bacteria comensal, es una bacteria que habita normalmente en el cuerpo, sobre todo en la nasofaringe posterior. Ahora, eh, el grupo etario más colonizado, que suele estar más colonizado por neumococo, son los ancianos y los niños. Y justamente es importante porque también los ancianos y los niños son los grupos etarios que tienen el sistema inmune menos desarrollado, ¿no? Ahora, también debemos conocer qué posibles enfermedades o a qué órganos es que normalmente se disemina el neumococo, ¿no? El más común es los pulmones, que causa la famosa neumonía bacteriana. Sobre todo al ver en la radiografía de tórax una neumonía bacteriana por neumococo que recién comienza, se va a observar infiltrados en las bases de los pulmones, ¿no? Ahora, también puede causar sinusitis si se disemina los senos paranasales, etmoidales, esfenoidales. Puede causar otitis media, esto es sobre todo en los menores de 5 años, cuando se disemina al oído medio. Puede causar meningitis cuando se disemina al sistema nervioso central y causa inflamación de las meninges, o puede causar septicemia cuando se disemina la sangre. Esto sobre todo en fases muy agudas, muy tardías de la enfermedad, sobre todo posterior a neumonía. Es muy poco probable que te dé una septicemia y no una neumonía antes, causada por neumococo. Ahora, en el caso de colonización y migración, antes de ver los factores de virulencia o algunos de estos, es importante entender cómo es que una bacteria que es comensal, que coloniza una parte de nuestro cuerpo, luego se vuelve infectante y luego causa enfermedad. Uno puede ser porque puede haber fases en nuestra vida en que nuestro sistema inmune no está tan desarrollado, que es común. Otro puede ser por mutaciones, que en las mismas bacterias que nos están colonizando muten a cepas mucho más virulentas, pero la teoría más aceptada y la que más suele ser es que es una sobreinfección o una coinfección viral. O sea, por ejemplo, si primero nos da un resfriado con bastante tiempo u otro tipo de infección viral que afecte las vías respiratorias, lo que sucede durante estas infecciones virales es que primero la barrera de moco que atrapa moléculas y bacterias que pueden ser bastante infectantes disminuye. Entonces, al disminuir esta barrera de moco, lo que va a hacer es un ambiente bastante adecuado para que el neumococo pueda desarrollarse y pueda generar infección grave, ¿no? Ahora, además es que en las infecciones virales también se produce disminución del aclaramiento ciliar, y al haber disminución de este aclaramiento ciliar también hace que las bacterias dejen de ser expulsadas por el organismo y también puede generar mayor acumulación de estas, ¿no? Pero pasando a los factores de virulencia, tenemos tres que son las principales, hay más, pero por ejemplo las adhesinas de superficie, como su mismo nombre lo dicen, adhesinas de adherencia, permiten la adherencia a las células epiteliales de la nasofaringe, porque si yo quiero que la bacteria se vuelva infectante, debo mantenerla en ese sitio, ¿no? Para que se produzca y tenga una población más grande que sea capaz de causar infección.
Y justamente es gracias a estas adhesinas que se pueden quedar pegadas al epitelio de la nasofaringe posterior, ¿no? Ahora, otra enzima importante es la proteasa de inmunoglobulina secretora. Recuerdan que les mencioné el moco, ¿no? De la barrera de moco. Lo importante de esta barrera de moco, que está compuesta por mucina, es que atrapa las bacterias y luego permite que sean expulsadas. Ahora, ¿qué hace la proteasa de inmunoglobulina secretora? Para empezar, ¿cómo es que el moco atrapa las bacterias? Tenemos la mucina, tenemos la inmunoglobulina, que es una globulina, una proteína, y tenemos el neumococo. Lo que hace la IgA es que actúa como un puente. Entonces, aquí está la molécula de mucina y aquí está el neumococo. Y esto actúa como un pegamento. Favorece la adherencia de la mucina a la bacteria. Entonces, al estar adherida al moco, justamente se va a poder eliminar luego o va a evitar que ésta se reproduzca. Otro factor de virulencia bastante importante es la nemolicina, justamente la que mencioné que era responsable de la beta hemólisis y lo que mencioné en la parte de colonia. Ahora, ¿qué hace la nemolicina? Como lo mencioné, causa la lisis celular por de poros. Se une la nemolicina, abre poros en las células y las destruye. Y justamente esto también va a causar patogénesis. ¿Por qué? Porque cuando se destruyen las células, se liberan también mediadores inflamatorios que van a activar la respuesta inmunológica y van a formar inflamación, van a generar edema, van a generar un montón de cosas que vamos a ver luego. Esta lisis puede ser de células sanguíneas, puede ser lisis de células epiteliales dañando el epitelio nasal, causa inflamación, por ejemplo, en el oído medio, en las meninges, etcétera. Entonces, en esta parte de patogenia e inmunidad vemos cómo es que se causa la destrucción tisular y como mencioné, una parte importante del daño orgánico de una enfermedad por Streptococcus pneumoniae es la activación del sistema inmune más que el daño que hace la bacteria en sí, ¿no? Porque el sistema inmune causa inflamación para combatir la infección. Pero ¿cómo se activa el sistema inmune? Justamente por los componentes, tanto enzimáticos como estructurales de las bacterias. En cuanto a los componentes estructurales de la bacteria, del neumococo, principalmente tenemos el ácido teicoico y los fragmentos de peptidoglucano y la amidasa bacteriana. ¿Recuerdan que mencioné la fosforilcolina, que era un factor de virulencia? La fosforilcolina era importante porque tenía que estar presente para que la amidasa bacteriana se active durante la división celular. Y justamente es la amidasa bacteriana que va a causar la activación del sistema de complemento, específicamente la vía alterna. Y la neumolicina, que generaba poros celulares y la destrucción celular, tanto de glóbulos rojos como células epiteliales, cuando sucede esto se van a liberar componentes intracelulares que van a causar la activación de la vía clásica del complemento. La diferencia entre la vía alterna y la vía clásica se pueden ver más en otros temas del sistema inmune, ¿no? Ahora, lo importante que tienen que conocer acá es que estas dos vías son parte del sistema inmune innato, no son parte del sistema inmune específico, y lo que va a causar esta parte del sistema inmune innato es inflamación. ¿Cómo causa la inflamación? Por la liberación de citoquinas proinflamatorias. ¿Y cómo se liberan estas citoquinas, estas moléculas proinflamatorias? Por la activación de los leucocitos. ¿Por qué los leucocitos liberan citoquinas proinflamatorias? Porque así se produce un fenómeno de retroalimentación positiva en el que la activación de los leucocitos hace que se liberen estas citoquinas y se llamen más leucocitos, más células del sistema inmune, se activen macrófagos para que se combata mejor la infección, ¿no? Los macrófagos activados tienen una mayor capacidad de fagocitosis, de lisis celular, etc. Ahora, estas citoquinas inflamatorias son el factor necrosis tumoral alfa y la interleuquina 1, que además de activar o potenciar otras células del sistema inmune, también tienen capacidad de causar fiebre, de causar daño tisular, es decir, destrucción de tejidos y también edema. En este caso, el mecanismo de edema sería por aumento de la permeabilidad vascular, ¿no? Esto es importante porque al aumentar la permeabilidad vascular se favorece que estas células del sistema inmune y células proinflamatorias pasen al sitio de la infección para que se pueda combatir esta misma, ¿no? Ahora, otra causa de activación celular, de activación del sistema inmune, es la cápsula, que como mencioné es el principal factor de virulencia. Algunos aspectos epidemiológicos que han sido mencionados, también es importante decir que somos sucesivamente colonizados por distintos serotipos en nuestra vida,
porque cuando somos colonizados por uno generamos inmunidad específica contra este, lo eliminamos y luego somos colonizados por otros. Además, también se mencionó los grupos etarios con mayor incidencia. También se mencionó cuándo se produce la neumonía bacteriana, que está asociada a sobreinfección viral. Y también es importante que las personas con enfermedades crónicas del pulmón, como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o también insuficiencia cardíaca congestiva, alcoholismo, enfermedad renal crónica, disfunción esplénica, va a afectar la eliminación de las bacterias y también va a hacer que estas personas sean más propensas a adquirir neumonía a lo largo de su vida. En el caso de las enfermedades clínicas, la neumonía es causada cuando las bacterias finalmente migran a los espacios alveolares. Dentro de estos va a haber ya líquido de edema, el cual es rico en nutrientes y va a favorecer la proliferación de estas bacterias. Además, la inflamación causada por los factores de virulencia y la activación de la respuesta inmune va a favorecer la migración y extravasación de células polimorfonucleares y de macrófagos alveolares. Estos últimos van a tratar de fagocitar las bacterias, Streptococcus pneumoniae, pero no van a lograrlo debido a la cápsula, el cual es un factor de virulencia y de resistencia al sistema inmune. Justamente es un buen pronóstico cuando se desarrolla inmunidad específica contra la cápsula y los macrófagos adquieren mayor capacidad de fagocitosis. En cuanto a la sinusitis y la otitis media, es importante aclarar que la sinusitis afecta mayormente a personas de todas las edades, pero la otitis media es mucho más característica de niños pequeños, las dos causadas por Streptococcus pneumoniae. Como se mencionó, la sinusitis se da a causa de la inflamación de los senos paranasales y la otitis media de la presencia de la bacteria en el oído medio. En cuanto a la meningitis, esta se da también cuando el Streptococcus pneumoniae termina atravesando y llegando al espacio subaracnoideo, produciendo inflamación de las meninges. Y en el caso de la bacteriemia, que es la complicación más grave de la infección por neumococo, que es cuando el Streptococcus pneumoniae llega a la sangre y puede producir síntomas sistémicos difíciles de controlar. En el caso del diagnóstico de laboratorio se van a mencionar los métodos más usados en nuestro medio. En el caso de la microscopía está la tinción de Gram, que ya se mencionó anteriormente, en la cual en un campo microscópico con los colorantes adecuados debemos observar diplococos de forma lanceolada de tipo Gram positivos. Y también existe la reacción de Kellum, que se basa en la utilización de anticuerpos anticapsulares, que justamente cuando la reacción es positiva se va a observar esta aglutinación de anticuerpos. Este halo blanco en el medio alrededor de los diplococos de forma lanceolada va a representar la cápsula que posee el neumococo. En el caso de diagnóstico de laboratorio, pasaremos a la parte de identificación. La parte de cultivo ya fue mencionada en los primeros minutos del video. Una prueba importante y la más usada es la sensibilidad a la optoquina. Consiste en que se va a sembrar en una placa de agar sangre el neumococo y luego se va a colocar un disco de concentrado de optoquina. La optoquina es un antibiótico que va a producir inhibición del crecimiento de la bacteria. Como pueden ver aquí, todo esto son colonias de Streptococcus pneumoniae y aquí tenemos el disco de optoquina y si pueden ver en la zona cercana al disco hay un halo de inhibición, es decir que las bacterias cercanas al disco se han lisado y ya no hay colonias en esta zona. ¿Qué quiere decir esto? Que esta bacteria es sensible a optoquina y luego de haber hecho, por ejemplo, la microscopía, luego de haber hecho el cultivo, de haber identificado las características macroscópicas y microscópicas de la bacteria, para estar seguros de que estamos hablando de neumococo, se hace esta prueba de sensibilidad a la optoquina. Y si es positivo, si es sensible, o sea, si existe presencia del halo de inhibición, es decir, que estamos frente a un neumococo. Además, otra prueba es la solubilidad en bilis y consiste en que se va a preparar una solución de 1 mililitro de suero fisiológico y se va a poner una suspensión densa del cultivo de neumococo. Y vamos a tener dos tubos de medio mililitro cada uno que es el control y otro el que se le va a echar las sales biliares. El control justamente se va a ver turbio porque es una mezcla de suero fisiológico con las bacterias. Ahora, ¿qué vamos a usar como componente de las sales biliares? Desoxicolato de sodio al 10%. Una vez se añade el desoxicolato de sodio, se va a poder ver que el líquido dentro del tubo se va a aclarar. Las bacterias dentro se van a alisar, se van a disolver y por eso el líquido se va a volver más claro. Por eso tenemos un control que es con las bacterias y el tubo de prueba donde se va a añadir el desoxicolato de sodio y se va a poder observar la reacción positiva. Por lo tanto, en la parte de identificación se dice que el neumococo es sensible a optoquina, da positivo a la prueba de sensibilidad a optoquina y da positivo a la prueba de solubilidad en bilis.
Lo ideal es que se haga la mayor cantidad de pruebas posibles, es decir, no solo hacer optoquina o no solo hacer solubilidad en bilis, es hacer las dos. También hacer la tinción de Gram, identificar las características microscópicas de la colonia y también hacer el cultivo, identificando las características macroscópicas de la colonia. En cuanto a los métodos de prevención, el método más utilizado y el más eficaz es justamente la vacuna polivalente contra el neumococo, que está preparada a partir de restos de antígenos capsulares de distintos serotipos de neumococo. Si bien existen 90 serotipos de neumococo, la vacuna polivalente no tiene todos estos, solo tiene los serotipos que suelen ser más infectantes y que tienen mayor virulencia. Sobre todo existen dos tipos de vacuna, una vacuna polisacárida antineumocócica de 23 serotipos y una vacuna antineumocócica conjugada de 13 serotipos. La de 13 serotipos se recomienda actualmente en niños menores de 2 años y la de 23 serotipos se recomienda actualmente en niños mayores de 2 años y en adultos. Para mayor información puede consultar la bibliografía anexada al final de este video. Muchas gracias.